Continuamos hablando de política y del gobierno de Javier Milei porque, como todos saben, también hay cambios en relación a la ley Micaela, al menos es la propuesta de Javier Milei en la ley llamada Ley Ómnibus. Y para profundizar en relación a esto, estamos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida a Néstor Yuyo García, papá de Micaela García. Hola Néstor, ¿qué tal? Hola Laura, buen día. Buen día. Acá estamos. Nos íbamos a tomar unos días de vacaciones, pero surge esto y... Es imposible. Y tenemos que ocuparnos, tratar de descansar un poco, pero ocuparnos también de estas cuestiones, digamos. Claro. ¿Qué nos puedes contar en relación a la ley y a cómo se vería afectada la ley Micaela, la ley Ómnibus y cómo afectaría la ley Micaela? Bueno, hay este proyecto de ley Ómnibus, digamos, modifica 6 artículos, pretende modificar 6 artículos de la ley Micaela. Lo que nos parece más grave es la modificación del artículo primero de la ley, porque el artículo primero de la ley Micaela, aún vigente, habla de capacitaciones en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública, ¿no? En el poder del Estado, en todos sus niveles y jerarquía. Y la modificación que pretende hacer es que sea solamente sobre la temática de violencia familiar y contra la mujer, y únicamente para aquellas personas que se desempeñan en organismos competentes en la materia, o sea, las áreas de género de los diferentes organismos del Estado. Que en realidad son las personas que menos necesitan capacitarse en Micaela, porque se supone que las personas que trabajan en las áreas que tienen que ver con la temática de género están formadas para ocupar esos lugares, ¿no? Y por otro lado, lo de violencia familiar. Lo de violencia familiar es reducir toda la temática a la cuestión de la violencia que ocurre dentro de los ámbitos familiares. La ley de protección integral que tenemos en nuestro país, la 26435, digamos, define 8 modalidades de violencia y una de esas modalidades es la violencia doméstica, que es la que estaría incluida en esta parte, digamos, pero después la ley define la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, violencia estética, violencia mediática, violencia contra las mujeres en el espacio público, todo lo que tiene que ver con las cosas callejeras, la violencia digital o telemática, que es la última que se agregó con la ley Olimpia, la violencia política, y claramente no se pretende trabajar sobre la violencia política, sobre la violencia institucional, sobre la violencia laboral, que sabemos que ocurre en los ámbitos del Estado, ¿no? Claro. La modificación del artículo primero es la que nos provoca mucha preocupación, digamos. Claro. Y después también está bastante evidente en la modificación de los otros artículos que algunos son cuestiones de forma, digamos, porque el Instituto Nacional de las Mujeres, que ya no existe más, que sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Nación, por un decreto del gobierno del presidente Alberto Fernández, el decreto 7 de 2019, que cambia un poco las funciones, es también pretender de que el Ministerio del Capital Humano sea el que se ocupe como autoridad de aplicación y con algunas otras funciones, ¿no? Ahí también, en la propuesta de modificación del artículo 4, el artículo 5, el artículo 6, en la propuesta de modificación hay un montón de contradicciones. No queda claro
quién se va a hacer cargo del diseño de la capacitación de la ley Micaela, porque por una parte dice que cada organismo lo tiene que diseñar, por otro lado dice que lo va a diseñar la Secretaría de Niñez del Ministerio de Capital Humano. Por otro lado, en el artículo 6, que en la ley original habla de a quién le corresponde la capacitación de la máxima autoridad de los tres poderes, que es a la autoridad de aplicación, no dice nada de que para capacitar a la máxima autoridad de los tres poderes, dice que las capacitaciones van a estar a cargo del Ministerio de Capital Humano, cuando en los artículos anteriores hizo otra cosa, digamos. Da la sensación de que es una ley sacada apurada, ¿no? Pero fundamentalmente lo que a nosotros nos preocupa es la modificación del sentido que tiene la ley y por qué surgió la ley. Nosotros hicimos un comunicado de la Fundación hace algunos días, digamos. La ley surge porque hubo fallas de agentes del Estado, del gobierno entrerriano, y ninguno de esos agentes del Estado se desempeñaba en una función pública en un organismo competente con la materia. El juez Carlos Rossi, que dejó en libertad condicional al femicida de Micaela, a pesar de que tenía varios informes psicológicos que desaconsejaban en la libertad, era un juez que no se desempeñaba en una función pública en un organismo competente en la materia de género. Ni los policías, ni el personal de la justicia, que no tomó una denuncia del papá de una nena de 13 años, que es Sebastián Wagner, el femicidio de Micaela, intentó violar el día previo al femicidio de Mica, tampoco trabajaban en la función pública en un organismo competente con la materia. Esto es lo que a nosotros nos preocupa. Claro. Nos preocupa mucho. Y algo que también me parece que es bueno agregar, y corregime si no es exacto lo que digo, es que la ley Micaela se aprobó en el 2018 por unanimidad en la Cámara de Senadores y Senadoras, con 171 votos, en Cámara de Diputados, solo un voto negativo de Olmedo, y también es eso importante, ¿no? Cómo quiere borrar de un plumazo algo que ha sido trabajado, tratado y aprobado de manera unánime. Bueno, nosotros en el comunicado que hicimos a la Fundación lo pusimos esto. Ajá. Sumando los votos de ambas cámaras, hubo 230 votos acompañando el proyecto de ley Micaela, y hubo un voto en contra, que fue el de Alfredo Olmedo, diputado. Pero todas las fuerzas políticas acompañaron esta ley. Muchos legisladores que votaron la ley Micaela en su momento, aún hoy siguen siendo legisladores. Claro. Nosotros tuvimos la sesión de la Cámara de Diputados con Andrea, la mamá de Mica. Muchos aún siguen siendo legisladores hoy, legisladoras hoy, y bueno, no creemos que puedan estar de acuerdo con esto. Estar de acuerdo con esto, digamos, borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Esta conciencia, digamos, y responsabilidad de la fuerza política de ese momento, que salvo la Libertad Avanza son las mismas que están ahora, ya legisladores que tuvieron en ese momento y que están ahora, esperemos que sigan manteniendo que esa convicción que tuvieron en ese momento de dar la importancia a la ley Micaela. Sumado a esto, el recorrido que ha tenido la ley Micaela. Además. Los cambios que ha logrado, que son insuficientes, que no son una solución aún para la totalidad de los problemas, pero nosotros desde la Fundación que nos dedicamos a hacer capacitaciones, notamos los cambios, notamos lo que pasa con un policía que toma una denuncia hoy, no en todos los casos, pero en algunos casos sí, que hay algún tipo de perspectiva de género en esa toma de denuncia que antes no estaba, digamos. Y eso se logró a través de las capacitaciones de la Micaela, digamos. Todo esto se va a perder si estas capacitaciones solo van a estar destinadas a las personas que cumplen una función en las áreas de género de cada organismo. Claro. ¿Qué tal, Yuyo? Mario Sarra, saluda, buen día. Además estimo
que hay una cuestión de financiamiento, porque toda la estructura que reporta para que se pueda llevar adelante esto requiere un financiamiento que claramente es una de las excusas, supongo yo. ¿Qué motivaciones, qué excusas, si es que se puede inferir de la lectura de estos artículos y de estas modificaciones a la ley hay? ¿Qué pistas hay? A ver, la política pública, si no se le asigna presupuesto, la posibilidad de transformación que tienen se achican de una manera muy grande, ¿no? Claro. Pero aún así, aunque no haya una decisión política de implementar la ley Micaela fuertemente, manteniendo la ley tal cual como está, que entre otras cosas dice que la implementación y el diseño de las capacitaciones la tiene que realizar cada organismo de manera descentralizada, y la autoridad de aplicación puede hacer sugerencia de modificación y de última podrá aprobar o no esa capacitación propuesta por cada organismo. Es una manera de mantener la ley Micaela activa. Claro. Esto ya sucedió. La ley Micaela empezó a estar en vigencia el 10 de enero del 2019, cuando se va a publicar en el boletín oficial. Esto ya fue intentado de centralizar la ley Micaela en el gobierno de Mauricio Macri, donde se pretendió bajar un único tipo de capacitación a través del Instituto Nacional de las Mujeres en ese momento, y hubo, al menos que nosotros conocemos, dos espacios, que fue el Congreso de la Nación y el Ministerio de Educación, que defendieron lo que estaba escrito en la propia ley, es que las capacitaciones tenían que realizarse en base a los programas definidos en cada uno de los organismos del Estado, y Cámara de Diputados, imprenta del Congreso, el Senado, las trabajadoras y los trabajadores de estos ámbitos, trabajadores y trabajadoras del área de la educación sexual integral del Ministerio de Educación de la Nación de aquel momento, se apelaron a la ley, discutieron esta propuesta centralizada del gobierno de Mauricio Macri, implementaron la ley, las capacitaciones de Micaela tal cual al articulado de la propia ley, digamos. Claro. La cuestión de financiamiento es importante, como vos decís, Mario, pero aún si no hay financiamiento hay una ley que obliga a su cumplimiento. Claro. Ahora, si se modifica la ley, si pretende llevar toda la cuestión de género a una cuestión de la violencia intrafamiliar, y que las capacitaciones solo lo reciban las personas que menos las necesitan, que son las que integran las áreas de género de los diferentes organismos, ahí vamos a estar en un serio problema, ¿no? Néstor, me pareció ¿Esto súper... ¿qué significa? Que no va a haber jueces que se capaciten, que no va a haber fiscales que se capaciten, que no va a haber policías que se capaciten, que no va a haber ni secretario ni subsecretario que para definir políticas públicas definan esta política pública con perspectiva de género, porque no van a estar obligados a capacitarse en estos temas. Eso nos parece que es lo más grave de estas modificaciones que se pretende realizar. Claro. Estamos hablando con Néstor Yuyo García, papá de Micaela García. Quería, por último, si querés hacer un repaso, porque vos lo dijiste al pasar y me parece muy importante en relación a los avances que hubo en todo este tiempo, que sin lugar a dudas faltó, pero me parece central también hacer hincapié en eso, porque últimamente se dice que todo ha estado mal como causa para hacer cualquier cosa, y la verdad es que se ha trabajado mucho y se ha avanzado, y eso me parece también bueno rescatarlo para que sepa la audiencia. ¿Qué evaluación haces vos? A ver, una de las áreas más activas de la Fundación es recibir de todo el país, digamos, porque se ha creado una especie de red, y mujeres en situación de violencia, disidencia en situación de violencia, nos suelen llamar ellas o personas cercanas para que de la Fundación acompañemos. Nosotros acompañamos y en este recorrido nos enteramos de ciertas cuestiones, digamos, o gente que nos hace saber determinadas cosas. Por ejemplo, en una localidad
o en un barrio periférico del municipio de La Plata, sucedió un hecho, digamos, de que hay un barrio que no es privado, pero tiene algunas acciones que se creó informalmente una comisión de ese barrio y decidieron contratar a alguien para que, por ejemplo, podaran los árboles del barrio. Contrataron a una persona que algunos árboles los cortó demasiado, entonces una de las vecinas le reclamó, esta persona le tiró todas las ramas encima, la agredía verbalmente cada vez que la veía y salía por el barrio, y esta vecina comenta en un grupo de amigas, que una de estas personas es la que nos cuenta la situación, de esta situación, pero que no quería hacer la denuncia porque el tipo tenía hijos, tenía familia que tenía que mantener, entonces le dicen, vos parece que tenés que hacer la denuncia igual, no sabés a dónde puede terminar esto. Entonces, sin muchas ganas, fue a hablarle a la policía para intentar hacer una denuncia, para intentar en realidad de buscar que le digan que no era motivo para denunciar. Y un policía en una comisaría común, no en la comisaría de la mujer, un policía varón, dice sí es motivo para denunciar. La acompañan a que haga la denuncia. Esas cosas antes de la implementación de la ley Micaela no se veían. Podemos decir que son casos aislados, y sí son casos aislados, pero antes no había estas situaciones, y ahora las hay, y esto se ha logrado gracias a que tal vez ese policía recibió una capacitación en la ley Micaela, o tal vez no, pero algún policía amigo o compañero sí la recibió, claro. Y se habla del tema, porque hay una ley Micaela que está capacitando en estos temas, ¿no? Sí. Néstor, gracias por todo el laburo, por el rato también para charlar con nosotros, te mandamos un abrazo fuerte y bueno, estamos a disposición para seguir hablando de todo lo que les resulte y les parezca importante desde la Fundación. Bueno, muchas gracias por el llamado. También me parece que es necesario aclarar que no es lo mismo el decreto de necesidad y urgencia que empezó a estar vigente a partir de que se publicó. Esto es un proyecto de modificación de una ley, que la ley vigente sigue siendo la ley Micaela original, que la tiene que tratar el Congreso, ambas cámaras, y que apelamos a esta responsabilidad de nuestros legisladores, nuestras legisladoras, que muchos de ellos votaron, acompañaron casi esta todos. Ley Micaela, que estamos defendiendo con su voto y queremos que lo sigan haciendo, ¿no? Habrá que ir a buscarlo uno por uno para recordarles el voto, la importancia y que actúen en consecuencia en esta nueva etapa. Néstor. En eso estamos. Bien, en eso estamos. Me parece muy bien. Seguimos en contacto. Te mando un abrazo fuerte. Gracias. Vamos, gracias. Gracias.